Los pacientes que sufrieron COVID-19 y no acaban de recuperarse demuestran lo peligrosa que puede ser la infección. Me esfuerzo, pero cuando acelero, mi cuerpo me dice, no es posible. En marzo, nadie pensaba en los efectos a largo plazo, especialmente en los jóvenes con síntomas leves. Aún no me lo puedo creer. Todo avanza demasiado lento. En lugar de estar encerrada aquí, preferiría estar escalando en la montaña, como cada verano. ¿Cómo afrontan los médicos esta enfermedad poco explorada? Aún estamos aprendiendo a entender la enfermedad. Estamos en cierto modo en una carrera continua en la que las reglas se reescriben todo el tiempo. En los Alpes bávaros se encuentra la Clínica Schön, un centro de rehabilitación especializado en enfermedades pulmonares. María, de 31 años, lleva 3 semanas aquí. Se contagió en marzo con el coronavirus. Es mucho más agotador que antes de la enfermedad. Siempre fui muy deportista y montaba mucho en bicicleta, tanto de montaña como de carreras. Y ahora no poder más de 70 u 80 vatios me parece terrible. Está muy por debajo de mi nivel. Por otro lado, todavía siento dolor en la zona inferior del pulmón al respirar. María no pertenecía a ningún grupo de riesgo y no tuvo que ser hospitalizada. Sin embargo, más de 5 meses después, aún no se ha podido reintegrar al trabajo. En la rehabilitación se entrena todos los días para volver lo antes posible a su labor como médica. Necesito un cierto nivel de aptitud física para el trabajo, porque no solo estoy sentada en un escritorio, sino que también realizo muchas actividades físicas. Cambiar vendajes grandes o correr desde urgencia al pabellón de cuidados intensivos todo el día. O paso 8 horas de pie en el quirófano sosteniendo cosas o suturando. María probablemente contrajo la COVID-19 en su lugar de trabajo, el hospital. Al principio me afectó el hecho de que me dolían los pulmones. Padecí de neumonía y pleuresia. Me salté esta etapa previa de la que se habla a menudo, con síntomas en el área de la garganta y la nariz. Probablemente inhalé el virus directamente. Me sentía agotada. A veces, cuando tenía fuerza, me levantaba, me ponía algo en el plato, pero regresaba a la cama sin haber comido nada. Sentía un cansancio brutal. Nunca había experimentado algo así. Ahora haremos juntas la caminata de 6 minutos. La idea es llegar lo más lejos posible en 6 minutos. Ocho semanas después de caer enferma, María se reintegró al trabajo. Solo duró 9 días y tomando analgésicos. En julio lo volvió a intentar, pero el dolor y la fatiga aumentaron de nuevo, por lo que solicitó una rehabilitación. ¿Qué tan difícil fue respirar debido al esfuerzo? Entre 5 y 6, difícil. La distancia a pie fue de 720 metros, aumentó de 671 a 720 metros. Ahora el principal factor limitante es la técnica de andar y no tanto la respiración. Para el médico jefe de la Clínica Schön, el doctor Rembert Kochula, María no es un caso aislado. Joven deportista sin patologías previas y con un transcurso relativamente benigno de la enfermedad. Sin embargo, eso no protege a los afectados de secuelas a largo plazo. Gracias a los registros e informes, ahora vemos que hay más pacientes afectados por estas secuelas de los que hubiéramos esperado hace unas semanas o meses. Y no son siempre ancianos como aparecía en las primeras estadísticas. No.
Estamos viendo a jóvenes que no pueden llevar una vida normal. Su estado, por ejemplo, no les permite reintegrarse a su trabajo. Cada paciente con secuelas debido a la COVID-19 es examinado a fondo en la clínica Schön. El intercambio entre profesionales es importante para comprender la nueva patología. Creo que es importante ser honestos con este tema, admitir que todavía estamos en un proceso de aprendizaje y que cada día podemos aprender de la enorme cantidad de nuevos datos. Estamos tratando de transmitirlo, aunque en realidad muchos de estos datos aún necesitan ser revisados. No tenemos estrategias en sentido clásico porque carecemos de la experiencia. No podemos abrir el manual y buscar la última epidemia de COVID con el tratamiento correspondiente. Aprendemos sobre la marcha. Eso significa que al cuidar a estos pacientes, en primer lugar aprendemos cuáles son nuestras limitaciones. Entre tanto, los médicos saben que COVID-19 es una dolencia multiorgánica. Observamos desde trastornos pulmonares hasta pérdida del cabello, pasando por alteraciones del sueño, fatiga o disfunciones neurológicas. Polineuropatía del paciente crítico o problemas cardíacos, problemas que surgen debido a la terapia intensiva. Tenemos una multitud de problemas, con tendencia al alza. No era lo que se esperaba inicialmente. María se somete al próximo examen. Mediante la espiroergometría se comprueba la función pulmonar bajo estrés. Todavía le queda una semana en la clínica. Berlín. Hasta principios de octubre se registraron aquí más de 15.000 casos de coronavirus. 13.000 pacientes se consideran recuperados, pero no todos gozan de buena salud. Christopher Bley es uno de ellos. Tengo que recuperar el aliento. Es agotador. Nunca me había pasado eso al subir las escaleras. Solía subir y volver a bajar varias veces. Ahora subir las escaleras me cansa mucho. Cada vez que tengo que ir cuesta arriba, me quedo sin aire. Christopher contrajo COVID-19 a mediados de marzo. Pero el virus no solo afectó al padre de familia, también a su pareja y a sus 2 hijas. No sabemos cómo nos contagiamos. Estuvimos en Austria, pero en Estiria, no en el Tirol. Luego mi hija mayor fue a la guardería durante 7 días. Todo eso fue a principios de marzo. Regresamos el 1 de marzo y ya se empezaba a hablar del coronavirus. A principios de marzo el virus aún no se consideraba una amenaza ni el comienzo de una pandemia. Por eso Christopher no se tomó en serio los primeros síntomas. Mi hija mayor había empezado la guardería el agosto anterior y desde entonces estaba resfriada todo el tiempo, de modo que estaba acostumbrado a estar siempre con síntomas de resfrío. Luego estuve de vacaciones, me sentía sano y volvimos. Más tarde sentí un poco de dolor de garganta y un poco de tos. No era grave, no tenía fiebre. Mi pareja tampoco tenía fiebre, las niñas tenían décimas. Todo transcurrió relativamente con pocos problemas. Después de la cuarentena se los declara oficialmente recuperados y se les permite volver a salir de casa. Pero un mes después, Christopher y su compañera Steffi desarrollan nuevos síntomas. Nos llevó mucho tiempo establecer una conexión entre la COVID-19 y lo que nos ocurría. Soy alérgico y en mayo, cuando empezó la temporada de alergias, de repente me faltaba el aire. Nunca me había pasado. Siempre tomaba mi pastilla de cetiricina y sabía que tenía un pequeño problema, pero eso era todo. Pensé que mi alergia había empeorado y no se lo atribuía a la COVID.
Salía todo el tiempo al balcón porque sentía la necesidad de estar afuera para respirar. En aquella época eso ocurría fácilmente cada 2 días. Como dije antes, no lo relacioné en absoluto con el virus. No fue hasta que empezaron las lluvias, cuando normalmente desaparecen mis problemas de alergia, que pensé que algo andaba mal. Christopher acude a su médico de cabecera, que es incapaz de ayudarlo realmente. El médico sí pensó que estaba relacionado con la COVID-19, pero que no era de vida o muerte. Los síntomas no eran graves. Además, mi estado físico coincide con mi peso. Otra novedad es su hipotiroidismo. Christopher aumenta de peso sin control. Ya lleva 17 kilos. Nadie sabe si esto es una secuela del coronavirus. En el pasado llegó a correr la maratón de Berlín. Algo impensable ahora. La pareja de Christopher, Steffi Puchstein, afronta otros problemas después de la infección. La sensación de vértigo no desaparecía. Quería cargar a Romy y todo giraba y giraba sin parar. Ahí fue cuando me asusté, porque no sabía si la noria iba a detenerse en algún momento o si lo tendría permanentemente. Después de 4 meses, el vértigo de Steffi se ha reducido. Entre tanto, se sabe que los trastornos neurológicos pueden ser un efecto a largo plazo del coronavirus. Christopher espera que sus problemas respiratorios desaparezcan pronto. Estudios internacionales demuestran que los pulmones y el corazón pueden recuperarse bien del virus con el tiempo. Según una prueba de función pulmonar, los pulmones de María ya no están afectados 5 meses después de la enfermedad. Por un lado, hoy me siento bien, porque puedo hacer mucha terapia aquí. Pero por el otro, siempre estoy pensando, ¿qué va a pasar después de la rehabilitación? ¿Podré trabajar de nuevo? Y sobre todo, ¿qué pasará con la enfermedad? ¿Quedarán secuelas? ¿Volveré a mi nivel anterior de capacidad física y calidad de vida? A finales de agosto, María va a recibir el alta. Tuvo suerte de conseguir una plaza. Las listas de espera para pacientes post-COVID son largas. En la clínica Schön, dirigida por el médico jefe Rembert Kochula, un gran número de pacientes esperan tratamiento. ¿Hay cambios con respecto al estado físico, el cansancio y la fatiga? Tal vez haya cambiado un poco, pero probablemente solo lo podré saber cuando vuelva a la rutina del trabajo y después de 8 horas observe si estoy otra vez bien o si todavía me siento tan cansada. ¿Cómo están los dolores de pecho? Mejora cuando tengo terapia todo el tiempo. Durante el fin de semana y los periodos con menos fisioterapia, como tuve desde miércoles al martes, noté que volvía el dolor en el área basal. Vemos pacientes que tienen síntomas que a veces no podemos explicar muy bien, y tratamos de encontrar respuestas y terapias. Para nosotros, esto también es una gran incertidumbre. Así es como me siento. Y cuando no puedo dar una explicación bien fundada, noto que deja una sensación de inseguridad, lo reconozco. Los efectos a largo plazo van ganando importancia en la investigación del coronavirus. Para comprenderlos mejor, el Hospital Universitario Schleswig-Holstein de Kiel emprendió a finales de octubre el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre las secuelas de la enfermedad a largo plazo. El doctor Thomas Bama y un equipo de médicos con diversas especializaciones están examinando a 2.000 personas que han superado el virus y, según las estadísticas, se consideran recuperadas.
Definitivamente sabemos más que en febrero, marzo o abril, porque hemos alcanzado la fase en la que se entienden los efectos a largo plazo. Por supuesto, aquí surge la pregunta de qué es un efecto a largo plazo. Ahora vemos las secuelas a los 6 meses, pero también es concebible que aparezcan síntomas persistentes después de 6 meses. Tal vez seguirá habiendo secuelas después de 5 o 10 años. El estudio se centra en los pulmones, el corazón, los riñones y el hígado, así como el metabolismo y el sistema nervioso. Andreas Thümer participa en la investigación. En marzo estuvo aquí en terapia intensiva, 7 días en coma artificial. Cuando se enteró del estudio, se ofreció como voluntario. Espero estar bajo observación y que si hay algún efecto a largo plazo o algún indicio se reaccione. Solo si muchas personas participan se obtienen conocimientos que se pueden compartir. Para su estudio, el profesor Bama y su equipo también examinan a pacientes post-COVID que no fueron tratados en el hospital. Los médicos temen que incluso con síntomas leves, la enfermedad pueda causar daños permanentes. Como médicos nos enfrentamos a un abanico muy amplio de síntomas que tenemos que clasificar bien. ¿Cuáles podemos atribuir a la patología? Y dónde no debemos permitir que la omnipresencia de la enfermedad nos confunda. Es preciso que continuemos haciendo a fondo el trabajo que veníamos realizando, además de considerar el coronavirus. La próxima estación y la siguiente especialización es el hígado. El estudio debe aclarar si los daños hepáticos son consecuencia directa de la infección. Lo más difícil es que apenas estamos empezando a comprender la enfermedad. Estamos en una carrera en la que las reglas cambian todo el tiempo y, en parte, tenemos que reevaluar las certidumbres que logramos hace 3 o 4 meses. Es un proceso importante y muy rápido también para nosotros. No creo que haya habido ninguna enfermedad con un aumento tan enorme de conocimientos en tan poco tiempo. Los participantes del estudio serán observados durante hasta 10 años. Es la única manera de reunir datos sobre efectos a largo plazo. También se examina el sentido del gusto y el olfato. Muchos pacientes de COVID-19 reportan alteraciones o incluso pérdida de estos sentidos. Eso es lo que estamos tratando de hacer, reunir los conocimientos de todas las especialidades. Tenemos en cuenta todas las disciplinas que hemos aprendido que son relevantes. Al final, por supuesto, generamos conocimiento científico y el paciente obtiene un resultado avalado por especialistas. A principios de octubre de 2020 había en Alemania unos 267.000 pacientes recuperados del coronavirus. Nina Marevsky es una de ellos. Después de unas vacaciones en Valencia a mediados de marzo, manifiesta los síntomas típicos de la COVID-19. Pero su médico de cabecera se niega a hacerle la prueba. Al final, ella misma se paga el test que da positivo. Aunque desde abril se la considera recuperada, no se siente del todo bien. Lo peor para mi estado de ánimo fue que perdí el cabello. Empezó poco a poco. Pensé, qué raro, tanto pelo en el cepillo. Cuando me lavaba la cabeza había un montón en la ducha. O mi marido en el desayuno me decía que tenía cabello sobre el hombro. Mi sensación era, me estoy deshilachando. La escritora también sufre de síndrome de fatiga crónica. Su médico de cabecera no ve ninguna conexión entre el coronavirus y sus síntomas. Desde el final de la cuarentena, Nina expresa sus preocupaciones a través de Facebook, sin saber que todavía la aguardan síntomas nuevos.
En realidad fui un caso leve. Pasé poco tiempo en el hospital. No necesité ventilación ni tuve neumonía. Primero publiqué la foto de la prueba positiva de COVID-19 y luego describí cómo se sentía tener el virus. Me percaté de que había una enorme necesidad de saber más sobre la enfermedad. Y luego mucha gente me escribió porque se sentían igual, no recibían ayuda o buscaban consejo. Esto me permitió descubrir que muchas personas se sienten impotentes. Desde Frankfurt, la autora también publica en Internet su experiencia con las secuelas. Nina y otros pacientes intercambian información en las redes sociales. Alguien que participa en el estudio me escribió que tanto él como su esposa tienen daños en el corazón. Hoy vuelve a salir en el periódico. Científicos del Hospital Universitario de Frankfurt realizaron inquietantes observaciones sobre las posibles consecuencias del coronavirus para el corazón. Por suerte, se está empezando a filtrar la información. Es aterrador. Pero me alegra ver que todos los medios informan sobre cuán peligroso es esto en realidad. Gracias a sus artículos, Nina Marevsky ha hecho nuevos amigos. La irlandesa Angela Callan también sufre de secuelas tardías y le escribió hace unas semanas. Antes de su enfermedad era cantante, algo impensable por ahora. Llamar a Nina siempre es terrible. Le pregunto, ¿cómo estás? Y ella me responde, oh Dios, yo también tengo eso. O no mejoro. Hablamos sobre el tema. Fue un verdadero apoyo durante la enfermedad. Necesitas a alguien que haya sufrido la enfermedad, que comprenda lo que te está sucediendo. Angela también sufre de síndrome de fatiga. Sin embargo, aún no está claro cómo y por qué la COVID-19 desencadena esta patología crónica. ¿También sientes la fatiga? En mi caso, el cansancio viene de repente. ¿También tienes a veces la sensación de que estás bien y de repente nada funciona? Sí, pero después de 5 meses se ha reducido. Pero cuando llega, es como volver a la enfermedad. Vuelves a sentir miedo. Sí, mucho miedo. No hay que subestimarlo. Yo estaba muy bien. Pensaba que a mí no me podía pasar algo así. Pero todo ocurrió muy rápido. Me sentí como si una aplanadora me hubiera pasado por encima. En cuestión de horas. No podía moverme. Las dos mujeres no pueden entender por qué algunos de sus conocidos toman el virus a la ligera. Sabemos que es serio y sabemos que es horrible. Y también he perdido un poco el contacto con algunos que no lo toman en serio. Amistades se rompen porque algunas personas no quieren reconocer el peligro y piensan que el problema son las restricciones y no la enfermedad. Angela extraña a su familia en Irlanda. No la ha visitado desde que estalló la pandemia. Aunque tiene anticuerpos, su preocupación por el virus es demasiado grande. Los miedos pueden hacerte sentir bastante... no ayudan a la curación. Exacto. Hay que tener cuidado y actuar racionalmente. Y no se puede descartar nada. Berlín, mediados de septiembre. Christopher Bly siente que todavía tiene problemas para respirar. Su infección por coronavirus ocurrió hace ya medio año. En las últimas 4 semanas ha empeorado. En ese lapso no he podido practicar deporte y a veces me despertaba por la noche y no podía respirar. Sentía ahogo. Era como si mi pecho se encogiera. No recibía suficiente aire. Ahora estoy mejor, pero solo desde hace 3 días. A pesar de la sintomatología, Christopher puede trabajar, pero la enfermedad le supone una carga psíquica. Decidí ir al médico porque no mejoraba de verdad. Pensaba que me estaba recuperando, pero no era el caso. El doctor Matthias Krüll es especialista en pulmones.
En los últimos meses ya ha tratado a más de 30 pacientes post-COVID. Muchos de ellos no pertenecían a un grupo de riesgo, como Christopher. Siento que no recibo suficiente oxígeno. No sé qué hacer en esos momentos. Simplemente no lo sé. La dificultad para respirar siempre genera miedo. Cuando falta oxígeno, tendemos a recluirnos. Y si esta situación continúa por un cierto tiempo con esa inquietud interior, entonces se pierden los antiguos hábitos de entrenamiento y el cuerpo se resiente. Mientras podía respirar por la nariz, me sentía bien. Luego, en algún momento, ya no pude y me vine abajo. Lo que sea que este virus le haya hecho a usted, a sus pulmones, a sus alvéolos en la fase aguda y también en la fase postaguda, yo ya no observo ninguna limitación en lo que respecta al intercambio de oxígeno y CO2. No hay insuficiencia respiratoria. Es muy importante entender que no hay restricciones de grado superior. Ahora, lo más importante es recuperar la confianza en el propio cuerpo. Le deseo lo mejor. Gracias. Me siento bastante aliviado ahora que sé que no quedó nada. Las demás cosas las seguiré observando, pero el médico dejó entrever que probablemente todo saldrá bien. Puedo empezar de nuevo. María aún no se siente tan bien. Desde que regresó de la rehabilitación, va siempre que puede al bosque a pasear y para volver a ponerse en forma. Me dieron de alta de la rehabilitación sin luz verde para trabajar, porque aún no soy capaz de cumplir con los requerimientos físicos de mi puesto de trabajo. Por ejemplo, tengo que hacer guardias de 24 horas. Si hay una emergencia, si un paciente tiene que ser reanimado, tengo que correr hasta él porque recibo una alarma en el teléfono. También soy responsable de la reanimación cardiopulmonar y de momento no soy capaz físicamente. La joven médica trabaja un máximo de 7 horas al día en tareas de oficina. Llevo más de medio año con esta enfermedad y me estoy cansando. Solo deseo estar completamente recuperada, pero sigo atrapada con esto y tengo que sacar lo mejor de la situación. Aunque casi a diario aparecen nuevos estudios sobre los posibles efectos a largo plazo de la COVID-19 para pacientes como María, sigue habiendo muchas incógnitas. 6 meses después, Christopher Bly se recuperó de la enfermedad. Su próximo objetivo, volver a correr una maratón.